Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estamos? Ya podemos empezar. Ya son las 20. Bueno, vamos a comenzar. Nosotros estamos analizando la unidad 5, que son distribuciones de probabilidad y variables aleatorias discretas. Nosotros habíamos comenzado con la distribución uniforme discreta, que se caracteriza porque todos los resultados de la variable aleatoria tienen la misma probabilidad. El caso típico es la moneda, que tiene 2 resultados posibles, igualmente posibles, el dado, que tiene 6 resultados igualmente posibles. Pero, por supuesto, las aplicaciones en ingeniería de esta variable aleatoria no son muchas, pero hay algunas. La función masa de probabilidad f de xk es igual a 1 sobre k, donde k es la cantidad de valores que puede tomar x. Un caso típico es si tenemos 4 proveedores de cemento y cada uno nos vende el 25%. Por lo tanto, f de x4 será igual a 1/4. La media y la varianza, bueno, esas son fórmulas que ustedes no necesitan conocer de memoria porque las tienen en la ayuda de memoria que les provee la cátedra. Y habíamos puesto un ejemplo de una empresa que tenía 4 proveedores de válvulas, a cada uno le compraba el 25%, es decir, 1/4, la probabilidad de que pertenezca a A, B, C o D, que son los proveedores a los cuales identificamos con estas letras, es 1/4. Por lo tanto, preguntábamos nosotros, ¿cuál es la probabilidad de que la haya provisto A? Bueno, la probabilidad que la haya provisto A es 1/4. ¿Y cuál es la probabilidad de que la haya provisto A o C? Bueno, esa probabilidad será la probabilidad de A más la probabilidad de C. La intersección entre A y C es vacía, porque es imposible que una válvula haya sido provista por... Esta será la probabilidad de A unión C, que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y eso es 1/2. Y la C es la probabilidad de B intersección D. Obviamente que no hay ninguna válvula que sea provista por 2 proveedores, o es de uno o es de otro, y por lo tanto esto es igual a 0. Esto es lo que nosotros habíamos, parte de lo que habíamos visto en la clase pasada. La distribución siguiente que vimos es la distribución binomial, y sí, esta es una distribución muy, muy importante. Un experimento a menudo consiste en n pruebas, en pruebas repetidas, cada una con 2 resultados posibles. Es decir que este modelo sirve para trabajar con n pruebas, pero que cada prueba tiene 2 resultados posibles, no tiene más. En ingeniería de control de calidad encontramos ejemplos de esta distribución cuando, por ejemplo, extraemos elementos de una línea de producción y los clasificamos como defectuosos o no defectuosos. Si cada elemento es independiente del otro, podemos considerar que la probabilidad de encontrar un éxito se mantiene constante a lo largo del experimento. Lo mismo se genera cuando extraemos elementos de una caja o de un depósito con reemplazo. El muestreo con reemplazo ya dijimos que consiste en sacar un elemento, analizarlo y volverlo a colocar en la caja o en el depósito de donde estamos extrayendo la muestra. El proceso descrito se denomina proceso de Bernoulli.
¿Qué características posee? Las pruebas son n pruebas que se repiten. Cada prueba produce un resultado que puede clasificarse como éxito o fracaso. La probabilidad del éxito se mantiene constante a lo largo de toda la prueba y las pruebas son independientes entre sí. Entonces, el número X de éxitos en n experimentos Bernoulli se denomina variable aleatoria Bernoulli. La distribución de probabilidad de esta variable aleatoria discreta se llama distribución binomial y sus parámetros se denotarán como B de X, que es la variable aleatoria, B de binomial, N, que es el tamaño de la muestra o la cantidad de pruebas que se realizan, y P, que es la probabilidad del éxito. Y los parámetros son N y P. Y ahí tenemos una fórmula para la distribución de probabilidad. Un experimento de Bernoulli puede tener como resultado un éxito con probabilidad P y un fracaso con probabilidad Q1 menos P. Vemos que P y Q son complementarios. Entonces, la distribución de probabilidad de la variable aleatoria binomial X, el número de éxitos en n pruebas, eso es lo que modela esta variable aleatoria, el número de éxitos en n pruebas, la función masa de probabilidad, que es la probabilidad que X tome el particular valor de X, son las combinaciones de n tomadas de X por P a la X por Q a la n menos X. El rango de X, bueno, X va de 0 hasta n. Y los parámetros de la distribución son n y p. ¿Cómo se calculan las combinaciones? Las combinaciones de n tomadas de x. Bueno, directamente se hace n factorial sobre x factorial por n menos x factorial. Y la media de esta distribución binomial es n por p. Y la varianza es n por p por q. El sesgo de esta distribución. Si P es igual a 0,5, la distribución binomial es simétrica. Si P es menor que 0,5, la distribución binomial es sesgada a la derecha. Y si P es mayor que 0,5, la distribución es sesgada a la izquierda. Bueno, tenemos una aplicación acá donde se sabe que el 10% del cemento puzolánico producido por una empresa no cumple con los requerimientos de resistencia a la compresión requeridos para cementar pozos de shale oil. Se extrae una muestra de 15 bolsas de una línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar más de 3 bolsas que no cumplen con los requerimientos? Bueno, definimos la variable aleatoria como cantidad de bolsas defectuosas en la muestra de 15. X sigue una distribución binomial con parámetros n igual a 15 y P01, porque la fábrica trabajaba con un estándar de calidad, o de no calidad, mejor dicho, donde el 10% de todo lo que producían era defectuoso. La consigna, ¿cuál es la probabilidad de encontrar más de 3 bolsas en las 15 que sacamos de la muestra? Bueno, esto es igual a poner la función puntual en 4 más en 5, así hasta 15. Otra forma de simbolizarlo es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4. Aplicando la ley de complemento, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Esto es igual a 1 menos la función en 3. Lo que hacemos es buscar la función acumulada en 3 en la tabla de la distribución binomial acumulada y encontramos el valor 0,9444. Al restárselo a 1, encontramos que la probabilidad que X sea mayor que 3 es igual a 0.05556. Les pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar?
Bueno, ¿cuál es la probabilidad que encontremos menos de 5 bolsas? Esto es la probabilidad de que x sea menor o igual que 4. Sería la sumatoria de f de 0 más f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4. O sea, es la función acumulada en 4. Y ahí lo que encontramos es que su valor es 0,9873. Luego nos piden cuál es la probabilidad que exactamente aparezcan 4 bolsas. Bueno, lo que vemos ahí, que podemos utilizar la distribución acumulada haciendo f de 4 menos f de 3, y eso nos da el mismo resultado que si usáramos la fórmula o si buscáramos en la tabla de la distribución de masa de probabilidad, f de 4. Después calculamos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2, menor o igual que 7, es decir, la sumatoria de 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso es, si trabajamos con la acumulada, es hacer la acumulada en 7 menos la acumulada en 1. ¿Cuánto da eso, chicos? ¿Quién lo puede calcular? La acumulada en 7. Disculpe, ¿cuál quiere hacer, profesor? La D, la D. A ver, ¿cuánto da la acumulada en 7? A ver, ustedes revisen. A mí me da 0,99997 menos la acumulada en 1. Profe, la que acaba de decir es la acumulada en 6. La acumulada en 7 con un 10%, un N15 es 1. Sí, casi 1. Bueno, en realidad sí, si lo aproximamos No, yo digo a... con la tabla. En la tabla de distribución binomial acumulada sale que a un 10% de probabilidad, en un N15 la acumulada en 7 es 1. Claro, está muy bien. Lo que pasa es que seguramente la tabla trabaja con 4 decimales. Mm. Entonces va redondeando todo a la 10 milésima. Ah, listo, listo. Claro, es por eso. En este caso, con 5 decimales, el quinto es un 7, es lo mismo. No hay Perfecto. problema. Y la acumulada en 1 es 0. A ver, calcúlenla, por favor. A ver si nos da igual. Y la resta finalmente, o sea, el resultado final, ¿cuánto da? Cero coma 45093. Fíjense si a ustedes les da lo mismo. Esa sería la probabilidad de encontrar entre 2 y 7 bolsas con cemento defectuoso de las 15 que hemos sacado en la muestra. Y luego lo que tenemos es la probabilidad de que x sea mayor que 2, es decir, que ya no toma el 2. Por lo tanto, tenemos que hacer la acumulada en 7 menos la acumulada en 2. Y la acumulada en 7
la acumulada en 7 ya la tenemos. En realidad, la acumulada en 7 ya sabemos que es 0,99994 menos la acumulada en 2. ¿Cuánto da la acumulada en 2? Tengo 0,8159 en la tabla. $0,8. 59. 59. Bueno, y ahí tendríamos que hacer la resta, por supuesto. A ver cuánto da eso. Bueno, ¿cuánto da la resta? 0,18404. 0,18404. 404. 404. 404, ahí está. Bueno, eso sería entonces la probabilidad de encontrar entre 3 y 7 bolsas en realidad. Bueno, acá yo les voy a... Mierda, qué mal que... Las tablas que ustedes tenían que conseguir. Las tablas que tenían que conseguir. Después teníamos estos experimentos multinomiales, que ya les dije que es imposible que les toque. No se han evaluado nunca, pero se utilizan cuando los ensayos son independientes, pero hay más de 2 resultados posibles. Si clasificamos a los defectos como leves, medios y graves, ahí tenemos más de 2 resultados posibles. Entonces, ¿qué decimos? Que en general, si en una prueba dada pueden tener como consecuencia cualquiera de los K resultados posibles, E1, E2, EK, con probabilidades P1, P2, PK, entonces la distribución multinomial dará la probabilidad de que E1 ocurra X una veces, E2 ocurra X 2 veces, E sub K ocurra XK veces en N pruebas independientes. Esto es muy importante. Las pruebas tienen que ser independientes, donde la sumatoria de las X da N, que es la cantidad de pruebas que hacemos, y donde la suma de las probabilidades tiene que dar 1. Entonces, la definición de la distribución multinomial es si una prueba dada puede conducir a los K resultados E1, E2, EK con probabilidades P1, P2, PK, entonces la distribución de probabilidad de las variables aleatorias X1, X2, X sub K, que representan el número de ocurrencias para E1, E2, EK en N pruebas independientes, es f de X y P, X1, X2, XK son las variables aleatorias, los valores que toman las variables aleatorias. P1, P2, PK son las probabilidades que están asociadas a los valores que toman las variables aleatorias, y N es el total de pruebas que hacemos,
Entonces, esto se puede calcular haciendo las combinaciones de n sobre las combinaciones de x1, x2, xk, por P1 a la X1, P2 a la XK y PK a la XK. Y si tenemos una aplicación sin resolverla, donde tenemos 20 pruebas independientes y queremos saber cuál es la probabilidad de obtener 15 sin defectos, 3 con defectos leves, 1 con defectos moderados y un elemento con defectos graves, cuando las probabilidades de P1 es 0,7, P2 es 0,2, P3 es 0,07 y P4 es 0,03, bueno, podemos aplicar esta ecuación, donde ya tendremos 4 resultados posibles, es decir, E1, E2, E3 y E4, con las probabilidades P1, P2, P3 y P4, 4 variables aleatorias que representan el número de ocurrencias E1, E2, E3, E4 en n pruebas independientes. Y llegamos a esta distribución hipergeométrica que también es de suma importancia en la ingeniería, en el control de calidad. Es parecida a la distribución binomial, pero en realidad tiene una diferencia fundamental, y es que las pruebas no son independientes. Es decir, que el resultado de una prueba influye en el resultado de la otra prueba. En el caso del muestreo para controlar un proceso o para realizar muestreo para aceptación de alguna materia prima o insumo, se realiza sin reemplazo. Es decir, que cuando el muestreo es sin reemplazo, el modelo es hipergeométrico. También cuando el ensayo es destructivo. Posee dos características este proceso o experimento. Se selecciona sin reemplazo una muestra de tamaño n de una población de tamaño n donde hay n artículos, ¿no es cierto? Es decir, el tamaño de la muestra se simboliza con la letra n minúscula y el tamaño de la población, acá hay que conocer el tamaño de la población con la n mayúscula. Y en la población se conoce la cantidad de éxitos que hay y se simbolizan con la letra K. Entonces, la definición de la variable aleatoria hipergeométrica es el número X de éxitos de un experimento hipergeométrico, se denomina variable aleatoria hipergeométrica. En consecuencia, la distribución de probabilidad de la variable aleatoria hipergeométrica se llama distribución hipergeométrica y sus valores se denotan como H de hipergeométrica, X, que es la variable aleatoria, la n mayúscula que representa el tamaño de la población, la n minúscula que representa el tamaño de la muestra y K que representa la cantidad de éxitos en la población. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria hipergeométrica X, el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n, que se selecciona de n artículos, de los que K se denominan éxitos y n menos K fracasos, es, y ahí tenemos la función de distribución, las combinaciones de K tomadas de X por las combinaciones de n menos K tomadas de n menos X sobre las combinaciones de n tomadas de n. Y ahí es así, lo usa, esa simbología la que le da Walpole, y acá estaría la función masa de probabilidad que la hemos puesto como acostumbro a ponerla yo. Entonces la función f de x es igual a la probabilidad que x tome el particular valor de x, y ahí está la fórmula, las combinaciones de k tomadas de x por las combinaciones de n menos k tomadas de n menos x sobre las combinaciones de n tomadas de n. Los parámetros de esta distribución, la n mayúscula que ya dijimos que es el tamaño de la población, K es la cantidad de éxitos que hay en la población y n minúscula la cantidad de pruebas o el tamaño de la muestra. El rango de X, bueno, X se ubica entre 0 y n.
Y K a veces se puede obtener haciendo el producto entre P y N. A veces no nos dan K, pero nos dan la probabilidad del éxito y nos dan el tamaño de la población. Este producto nos lleva a obtener la cantidad de éxitos que hay en la población. La distribución hipergeométrica se puede aproximar por la aproximación con la distribución binomial. Solo cuando se cumple con la condición de que el tamaño de la muestra sea chico con respecto a la población. En este caso, lo que se exige es que la muestra sea menor al 10% de la población. En ese caso, solo en ese caso se puede aproximar la distribución hipergeométrica con la binomial. Por ejemplo, un fabricante de computadoras sabe que el 6% de las mismas salen de la línea de producción con algún defecto. Las máquinas son enviadas en contenedores de 50 computadoras y el comprador extrae 2 sin reemplazo. Y si haya una o 2 defectuosas, rechaza todo el contenedor. Calcule la probabilidad de que un contenedor sea rechazado. Bueno, ahí tenemos X cantidad de computadoras defectuosas en la muestra de 2. X sigue una distribución hipergeométrica con parámetros n igual a 50, n minúscula igual a 2 y k igual a 3, porque es el 6% de 50. K cantidad de éxitos en la población. Definimos el evento A. ¿Sí? Disculpe. ¿Puede ser que K en algún momento nos dé números fraccionarios? O sea, No, números decimales. No, siempre va a ser entero. no, imposible. Podría dar un valor, a ver, muy próximo a un entero. Listo. Muy próximo a un entero. Pero tiene que dar, qué sé yo, 0,99. Digamos, 1. trabajamos con el entero más próximo. Claro, pero tiene que estar, pero a ver, ojo, tiene que estar bastante cerca. Tiene que ser por un tema de que justo el porcentaje, que sea el 7% de, acá cuántas eran, 50. Y me dice que trabaja con el 7% de 50. Entonces yo quiero sacar el 7% de 50. Claro. Y entonces eso me da 3,5. Bueno, ahí tengo que, por lo general, eso a ustedes no les va a tocar. A ustedes les va a tocar algo que dé un entero, porque en realidad se necesita, en la fórmula no puede entrar, en una combinatoria no puede entrar un número decimal. Por lo tanto, que les dieran el 7% de 50 sería casi un error, digamos. Debería dar un entero, sí o sí. Ok, muchas gracias, profe. No de nada. Entonces, nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el contenedor sea rechazado? Entonces acá hay que definir un evento. El evento A, el contenedor es rechazado. ¿Qué tiene que pasar con A? Bueno, la probabilidad que se dé A es la probabilidad que X sea mayor o igual que 1. Es decir, f de 1 más f de 2, que es la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Y eso es igual a 1 menos la probabilidad que X sea igual a 0. A ver cuánto les da esa probabilidad que X sea igual a 0.
A ver, 1 menos 0,8824. O sea que en definitiva esto da 0,01176. Muy amable. Esa es la probabilidad entonces de que el cargamento sea rechazado. Podríamos pensar, bueno, acá está la conclusión de que la probabilidad de que el contenedor sea rechazado, bueno, habíamos sacado 0,1175, pongámosle, de cada 100 contenedores le rechazarán al productor, por supuesto, entre 11 y 12 contenedores. Si siguen estas condiciones, si no mejora la calidad, por supuesto. Ahí viene un análisis técnico económico del ingeniero. A ver qué le conviene más, ¿sí? Mejorar tecnológicamente y producir con menos defectos, o seguir así y pagar todos los costos, que significa que un contenedor te lo manden todo de vuelta. Bueno, para eso está el ingeniero, para que se ponga a sacar cuentas y vea qué le conviene más o qué puede hacer. A lo mejor la inversión tecnológica que tiene que realizar es muy alta y prefiere seguir trabajando así. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar, chicos? Bueno, distribución binomial negativa. El número X de pruebas que produce K éxitos en un experimento binomial negativo se llama variable aleatoria binomial negativa y su distribución de probabilidad se llama distribución binomial negativa. Para simbolizarlo usamos la misma simbología del Walpole hasta acá. B asteriscado de X, que es la variable aleatoria, K, que es la cantidad de éxitos que tenemos que hallar, y P, la probabilidad del éxito. Si pruebas independientes repetidas pueden tener como resultado un éxito con probabilidad P y un fracaso con probabilidad Q, entonces la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X, el número de la prueba en la que ocurre el K éxito, es B asteriscado, ya dijimos que significa binomial negativa para Walpole. ¿Con qué parámetros? X es la variable aleatoria, K es la cantidad de éxitos que queremos encontrar o nos piden encontrar, y P la probabilidad del éxito. Eso es igual a las combinaciones de X menos 1 tomadas de K menos 1 por P a la K por Q a la X menos K. Recuerden que Q es el complemento de P, es decir, que conociendo P conocemos Q. La función masa de probabilidad, bueno, f de x, que es la probabilidad que x sea igual a x, y está dada por las combinaciones de x menos 1 tomadas de k menos 1 por p a la k por q a la x menos k. El rango de x va de k hasta infinito. Ejemplo, supongamos que se extraen elementos de una línea de producción. Ahí consideramos que los elementos son independientes uno de otro porque los estamos sacando de una línea de producción donde la producción, o sea, la población es infinita. Y se los clasifica como defectuoso o no defectuoso. Tenemos dos resultados posibles. Si el proceso opera con el 1% de artículos defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que el quinto artículo inspeccionado sea el segundo defectuoso que se encuentra? Definimos la variable aleatoria.
ahora es cantidad de pruebas, ya no es cantidad de éxitos, es cantidad de pruebas, hasta encontrar el segundo artículo defectuoso, o sea, hasta encontrar el segundo éxito. X sigue una distribución binomial negativa. Acá le voy a agregar con parámetros K igual a 2 y P igual a 0,01. Y los ensayos son independientes entre sí. Esos son los dos parámetros de la distribución. Nunca se olviden, cuando les toque justificar un ejercicio de estos, definir la variable aleatoria y colocar los parámetros de la variable aleatoria. En este caso es la cantidad de éxitos, hay que encontrar 2, y la probabilidad del éxito que se mantiene constante a lo largo de todo el experimento. Y sabemos, porque ahí lo dice, que los ensayos son independientes entre sí, porque los estamos sacando a los artículos de una línea de producción. Las líneas de producción se caracterizan en general por ser de alto volumen. Por lo tanto, se considera que al sacar un artículo de la línea, es como si se realizara con reemplazo, por la gran cantidad de artículos que tiene la población. Resumiendo, P es igual a 0,01, Q 0,99. Recuerden que P y Q son complementarios. K igual a 2, que es la cantidad de éxitos que queremos encontrar, y X igual a 5 porque queremos saber cuál es la probabilidad que en la quinta prueba aparezca el segundo artículo defectuoso. Y ahí tenemos la probabilidad de que X sea igual a 5, que es f de 5, son las combinaciones de 5 menos 1 tomadas de 2 menos 1, o sea, serían las combinaciones de 4 tomadas de 1, por 0,01 al cuadrado, por 0,99 al cubo. Bueno, a ver alguien que lo saque esto. ¿Cuánto da, chicos? Ahí está, muy amable. Muchísimas gracias. Ahí está el resultado entonces de esta distribución binomial negativa. La probabilidad que en el quinto elemento que nosotros analizamos ya encontremos el segundo artículo defectuoso. Bueno, es una probabilidad bastante baja porque en realidad, primero que hay solamente el 1% de todos los elementos son defectuosos. Por lo tanto, que en el quinto ya aparezcan 2 defectuosos, tiene que ser una probabilidad realmente baja. Y el cálculo, intuitivamente pensamos que la probabilidad es baja, y el cálculo así lo demuestra, que la probabilidad de que el segundo artículo defectuoso lo encontremos ya en el quinto inspeccionado, obviamente tenía que ser una probabilidad muy baja. De hecho, lo fue. Distribución geométrica. La distribución geométrica es un caso especial de la distribución binomial negativa, donde K igual a 1. Un ejemplo sencillo es el experimento de tirar un dado hasta que salga por primera vez el 5. Definición. Si pruebas independientes repetidas pueden tener como resultado un éxito con probabilidad P y un fracaso con probabilidad Q igual a 1 menos P, entonces la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X, el número de la prueba en el que ocurre el primer éxito, es G de geométrica, X es la variable aleatoria y P es la probabilidad del éxito, es igual a P por Q a la X menos 1.
la función masa de probabilidad, bueno, la ponemos al estilo nuestro, ya no como la pone Walpole, que es lo mismo, f de x igual a la probabilidad que x sea igual a x, igual a p por q a la x menos 1. Parámetro de x, p, la probabilidad del éxito. Es el único parámetro que tiene la variable aleatoria geométrica, la probabilidad del éxito. Y el rango de x va desde 1 hasta infinito. No puede tomar al 0, ¿no es cierto? Obviamente. La media, 1 sobre p, y la varianza, 1 menos p sobre p al cuadrado. Acá hay un ejemplo donde nos dice la probabilidad de que, bueno, a ver, dudas hasta acá de lo que hemos dicho. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Por favor. Sí. Sí. Sí, porque nosotros no le vamos a decir si es binomial, hipergeométrica, ya vamos a ver Poisson, geométrica. Son las 4 que entran. Yo les he puesto 6 o 7 acá en esta unidad, pero en realidad en ejercicios entran 4. Hipergeométrica, binomial, Poisson y geométrica. Las otras las he puesto porque les puede tocar alguna preguntita teórica, más que nada. Y ustedes sí van a tener, de acuerdo a los conceptos, van a tener que primero dilucidar de qué modelo se trata. ¿Cuál es la variable aleatoria que entra en juego? Si es cantidad de artículos defectuosos, si es cantidad de pruebas, eso ya va definiendo el modelo. Y si lo tuvieran que justificar el ejercicio, bueno, con más razón, tienen que ser lo suficientemente prolijos como para que se note que han entendido cuál es la variable aleatoria, porque si no el cálculo puede estar bien hecho de casualidad. ¿Cuál es la variable aleatoria? ¿Cuáles son sus parámetros? Y una vez que ustedes han descubierto eso, lo demás es una simple aplicación de una fórmula que inclusive ustedes la pueden estar mirando desde la ayuda de fórmula. O sea que la tienen ahí macheteada la ecuación. Con lo cual, no hay nada acá que sea, que esté librado a la memoria, digamos, porque las fórmulas las pueden tener a mano ustedes. Así que de eso no deberían hacerse mucho problema de la fórmula. Sí de determinar a qué modelo se trata. Bueno, vamos a ver un ejemplo. La probabilidad de que la calibración de un instrumento electrónico cumpla con las especificaciones del sistema de medición es 0,6. Suponga que los intentos de calibración son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que se requieran 3 intentos para alcanzar a satisfacer las especificaciones del sistema de medición? Bueno, X cantidad de pruebas hasta el primer éxito. Tenemos que definir la variable aleatoria. X sigue una distribución geométrica con parámetro P igual a 0,6. Éxito. ¿A qué le vamos a llamar éxito? La calibración cumple con las especificaciones del sistema de medición. La probabilidad del éxito, nos dice el ejercicio, es de 0,6. Si P es 0,6, Q, que es su complemento, es 0,4. X es igual a 3. Porque la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la probabilidad de que se requieran 3 intentos? No me gusta cómo... Voy a modificar la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que? ¿Cuál es la probabilidad que? No me gusta la pregunta. Que en el
intento que en el intento número tres se alcancen a satisfacer las especificaciones del sistema de medición. Que en el intento número 3 se alcancen a satisfacer las especificaciones del sistema de medición. Quiere decir que en el intento 1 no se alcanzaron, en el intento 2 no se alcanzaron y recién se alcanzan en el intento número 3. Bueno, ahí tenemos. La probabilidad del éxito es 0,6. La probabilidad del fracaso 0,4. X es igual a 3, entonces ahí tenemos f de 3 igual a la probabilidad que x sea igual a 3 y aplicamos la fórmula 0,6 por 0,4 al cuadrado. ¿Cuánto da esto, chicos? 0,060. Gracias, muy amable. Esa es la probabilidad que se requieran 3 intentos. Quiere decir que en el primero no se obtuvo, en el segundo no se obtuvo y en el tercero sí se obtuvo. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer éxito ocurra antes del quinto intento? Bueno, la probabilidad que x sea igual a 5 es igual a la probabilidad que x sea menor o igual que 4, es la función acumulada hasta 4, es f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4. Puede ocurrir en cualquiera de los 4 primeros intentos. La probabilidad que ocurra en el primero, pues ya sabemos que es 0,6. La probabilidad que ocurra en el segundo significa que en el primero no ocurrió, que es 0,4 por la probabilidad que ocurra en el segundo, que es 0,6. La probabilidad que ocurra en el tercero es la probabilidad que no ocurra en el primero, que no ocurra en el segundo y que sí ocurra en el tercero. 0,4 por 0,4 por 0,6. Ese ya lo habíamos sacado en el ítem de recién. Y la probabilidad que ocurra en el cuarto es 0,4 al cubo por 0,6. ¿Cuánto da, chicos, esto? No está bien. 0,9744. Muy amable, muchas gracias. Esa es la probabilidad que tengamos éxito antes del quinto intento. Es decir, que puede ser en el primero, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto. Es la unión de estos 4 cuando sus intersecciones son vacías, son disjuntas, por lo tanto es directamente la suma de ellos, al ser la unión de f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4. Y finalmente nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el primer éxito ocurra después del cuarto intento? Esa es la probabilidad de que x sea mayor que 4. Aplicamos la ley del complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 4. Por lo tanto, 1 menos 0,9744. ¿Y esto cuánto da, chicos? 0,0256. Gracias. Bueno,
Acá encontramos la distribución de Poisson. Les pregunto, chicos, ¿dudas hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe, vamos bien. Bien, entonces, la distribución de Poisson. Los experimentos que dan valores numéricos de una variable aleatoria X, cuyo rango es el número de resultados que ocurren durante un intervalo dado o en una región específica, se llaman experimentos de Poisson. El intervalo dado o la región específica puede ser un intervalo de longitud, superficie, volumen, puede ser... el intervalo puede estar dado por un tiempo, puede estar dado por una cantidad de habitantes. Hay muchas formas de dar un intervalo. Por ejemplo, la cantidad de defectos por metro cuadrado en una superficie pintada electrolíticamente, la cantidad de accidentes en una esquina por mes, la cantidad de pedidos de service en una ciudad de 100.000 habitantes. Ahí tenemos el primer caso que el rango es 1 metro cuadrado, en el segundo caso es un mes, y en el tercer caso son 100.000 habitantes. Propiedades del proceso de Poisson. Primero, el número de resultados que ocurren en un intervalo o región específica es independiente del número que ocurre en cualquier otro intervalo. Garantizamos entonces el número de resultados en un intervalo es independiente de lo que ocurre en cualquier otro intervalo. La probabilidad de que ocurra un solo resultado durante un intervalo muy corto en una región pequeña es proporcional a la longitud del intervalo o al tamaño de la región y no depende del número de resultados que ocurren fuera de este intervalo o región. Y tercero, la probabilidad de que ocurra más de un resultado en tal intervalo corto que caiga en tal región pequeña es insignificante. El número X de resultados que ocurren durante un experimento de Poisson se llama variable aleatoria de Poisson y su distribución de probabilidad se llama distribución de Poisson. El número medio de resultados se calcula como mu igual a lambda. Ese es el parámetro, la media, mu, que en este caso particular se simboliza con la letra lambda. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria de Poisson X, que representa el número de resultados que ocurren en un intervalo dado o región específica, es P de X, que es la variable aleatoria, y lambda, que es la media, que es el parámetro de esta distribución, es igual a E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial. Esta fórmula, bueno, no la tienen que saber porque está en la ayuda de fórmulas que les brinda la cátedra. Parámetro y rango de X. El único parámetro de la distribución es la media, o sea, lambda. El rango de X va de 0 a infinito. Parámetro y rango. La función masa de probabilidad es la probabilidad que X sea igual a X, o sea, f de X, y ya sabemos que es igual a E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial. Y una característica de esta distribución es que tiene mucha dispersión. Por eso, la media y la varianza de la distribución de Poisson tienen el valor lambda. Fíjense que la media es igual a la varianza, lo cual demuestra la gran dispersión que tiene. Ejemplo, el número de baches en una carretera de la Argentina que requieren reparación urgente puede modelarse con una distribución Poisson que tiene una media de 3 baches por kilómetro. Ahí aparece el parámetro. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 5 baches en un kilómetro?
Bueno, vamos a definir primero la variable aleatoria X. Cantidad de baches a reparar en una ruta del sur de Argentina. Y X, vamos a poner que X sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda ¿dónde estoy yo? Con lambda igual a 3 baches por kilómetro. Exacto. Sí, pero mire un poco, sí, pero está buena esa pregunta. ¿Por qué? Porque usted, ¿cómo se obtiene? Mire, a usted lo mandan a trabajar allá y usted agarra, la ruta tiene, no sé, 500 kilómetros, vamos a suponer. Entonces usted empieza a analizar, en un intervalo encuentra 10 baches, en otra encuentra 1, en otra no encuentra ninguno, en otra encuentra 5, en otra encuentra 0, en otra encuentra 0. Bueno, ¿qué pasa? Que el promedio le da 3 baches por kilómetro. Ese es el tema. Pero que a veces usted va y agarra un kilómetro cualquiera y encuentra 6 baches y no se corresponde mucho con... Pasa que es el promedio, eso tiene que quedar bien claro. Por eso es una aplicación que en la práctica, cuando se la quiere usar para modelar algo que se sabe que es Poisson, por ejemplo, la cantidad de accidentes que ocurren en la esquina de la tecnológica es una distribución Poisson, no cabe ninguna duda porque cumple con todas las condiciones para hacer una distribución Poisson. Pero cuando uno saca el promedio de accidentes por mes, supóngase, y resulta que después cuando lo quiere cotejar con la realidad, a veces tiene alejamientos de la realidad por este tema, de que es un promedio en el cual intervienen meses de nada, meses de 10, meses de 2. Entonces, hay muchas personas, entre los cuales yo me incluyo, la verdad, se los voy a decir, a los cuales a veces nos ha dado más resultado trabajar, hacer simulaciones que son Poisson, pero calcularlas con la binomial negativa. Cuestión que a ustedes, por supuesto, no les va a tocar, porque eso es de la práctica ya ingenieril, no les va a tocar. Aparte que es una cuestión que no lo hacen todos, lo hacemos algunos, porque nos ha dado más resultado la binomial negativa que la Poisson, cuando aún la variable aleatoria sea Poisson, cuando cumpla con todas las condiciones para ser Poisson. Pero, bueno, tiene ese problema esta distribución. Nosotros la damos, como dicen los libros, pero tiene ese problemita. A veces la realidad, cuando usted la va a usar, se encuentra con que saca unos números que por ahí no se corresponden mucho con la realidad. Y aparece en auxilio la distribución binomial negativa que haciéndole algunas consideraciones se pueden calcular probabilidades con más exactitud que con la distribución Poisson. Pero como les digo, eso a ustedes por ahora ni les interesa, lo que tienen que saber es aprender a manejar esta porque los ejercicios les van a venir con esta distribución.
Bueno, una vez que hemos definido la variable aleatoria y hemos puesto el parámetro, que es la media, son 3 baches por kilómetro, la parte A dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 5 baches en un kilómetro? La probabilidad de que x sea igual a 5, toma ese valor. Podemos aplicar la fórmula o podemos trabajar con la tabla de Poisson. La tabla de la distribución de Poisson puntual ahí la voy a poner, quiero ver si ustedes la ven, chicos. Bueno, miren, allá arriba en amarillito, o medio amarillito, qué sé yo, rosadito, están los lambdas, la media. Nosotros tenemos un lambda de 3, o sea que estamos por acá en la columna del lambda igual a 3. Y estamos buscando que x sea igual a 5. Por lo tanto, si vemos, para lambda 3, x igual a 5, 0,1008. ¿Lo pueden ver? Bueno, si alguien tiene alguna duda que pregunte, ¿eh? No se queden callados. O sea que el resultado es 1008. Ahí está, bueno, ahí está 10.082 porque esto lo hacemos con la aplicación que da un poquito más. Bueno, ¿qué decía la parte B? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 3 baches en 2 kilómetros? Fíjense que ahora cambia el intervalo, porque la media que nos daba el problema eran 3 baches por kilómetro, o sea, el intervalo, que era de longitud, era de 1 kilómetro. Ahora nos piden cuál es la probabilidad de encontrar 3 baches, pero en 2 kilómetros. Por lo tanto, va a cambiar el lambda. El lambda es proporcional a la longitud del intervalo. Si antes teníamos 3 baches por kilómetro, ahora en 2 kilómetros esperamos encontrar 6 baches. Por eso lambda ahora es igual a 6, porque a 3 lo multiplicamos por 2. Y nos quedan 6, lambda va a ser 6 baches. 6 baches, lo voy a poner así, cada 2 kilómetros. Bueno, nosotros tendríamos que ir a buscar la probabilidad de que x sea igual a 3. Porque ¿cuál es la probabilidad de encontrar 3 baches en 2 kilómetros? Bueno, ahora vamos a buscar con lambda 6. Y con lambda 6, la probabilidad de que x sea igual a 3 es 0,0892. No sé si todos lo ven el valor, chicos. Claro, porque usted cuando lo mandaron a hacer el estudio, usted eligió un intervalo de 1 kilómetro. Y entonces usted puede recorrer 500 kilómetros y sacar el promedio, fue cargando en el Excel y le dio el promedio 3 baches por kilómetro. Que ese es el dato del problema. Entonces usted sabe que el valor esperado es de 3 baches por kilómetro. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 3 baches en 2 kilómetros? O sea, nos están cambiando el intervalo sobre el cual usted hizo el estudio. Lo que sí sabemos es que el lambda es proporcional a la longitud del intervalo. Si el intervalo aumenta, lambda aumenta proporcionalmente. Y si el intervalo disminuye, lambda disminuye proporcionalmente. Entonces, antes teníamos 3 baches por kilómetro.
lo esperable ahora son 6 baches en 2 kilómetros. Entonces, por eso ahora trabajamos con un lambda igual a 6. Si nos hubieran hecho la pregunta sobre 500 metros, el lambda ya no sería 3, sería 1,5, porque el intervalo me lo hubieran disminuido a la mitad. En este caso me han duplicado el intervalo y por lo tanto el lambda también lo tengo que duplicar. Y ahí buscamos la probabilidad que x sea igual a 3 con lambda igual a 6 y nos da 0,08924. Bueno, también nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de encontrar? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar más de 4 baches en 1 kilómetro? Bueno, ya el lambda ahora es, usamos el mismo lambda que antes, 3 baches por kilómetro. La probabilidad que x sea mayor que 4 es 1 menos la probabilidad que x sea menor o igual que 4, que por definición es la función acumulada hasta 4. Entonces vamos a ir a la tabla de la Poisson acumulada, que es otra tabla parecida, pero distinta. Poisson acumulada. La tenemos ahí, con los lambdas arriba, y acá a la izquierda los x. Nosotros estamos buscando con lambda igual a 3, o sea, estamos acá nosotros. El acumulado hasta 4, 0,8153. ¿Lo ven? Bien, entonces 0,8153. Por lo tanto, hacemos 1 menos 0,8153 y llegamos al valor 0,18474. Puede haber alguna diferencia en el quinto decimal porque la tabla trabaja con 4, creo, y la aplicación trabaja con 5, pero estamos ahí. Puede haber una diferencia en el quinto decimal entre la tabla y la aplicación que hemos bajado en el teléfono, pero bueno, no le hace, digamos, no le hace a la exactitud. Bueno, quiero que me digan si hay alguna duda ahí, chicos. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad de encontrar menos de 5? La probabilidad que x sea en un tramo de 2 kilómetros. Ahora cambia el lambda, ojo, ¿eh? Ahora entonces, lambda, atenti, que ahora el lambda vuelve a ser igual a 6. Atenti. Lambda igual a 6 baches cada 2 kilómetros. Nos ampliaron de nuevo el intervalo. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar menos de 5 en un tramo de 2 kilómetros? Menos de 5, por supuesto, baches, ¿no? En un tramo de 2 kilómetros, entonces lambda deja de ser 3 y pasa a ser 6. Y ahora tenemos que buscar la probabilidad de que x sea menor que 5, o sea, la función acumulada en 4, con lambda igual a 6.
con lambda igual a 6, el acumulado hasta 4, con lambda igual a 6, el acumulado hasta 4 es 0,2851. Necesito saber si lo ven al número. ¿Lo ven? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, ahí está. F de 4, pero acumulada con lambda igual a 6, el resultado es 0,28506. Este está sacado creo que con la aplicación queda 5 decimales, ¿no? Pero el valor está ahí. Y una aplicación que tiene la distribución de Poisson muy importante antes, digamos. Antes la distribución binomial se complicaba porque, bueno, no había calculadora, había que hacerlo a mano. Cuando n era mayor que 20 o 25 no habían tablas. Las calculadoras por ahí no calculan, bueno, hace 50 años no había calculadoras tampoco. Después se inventaron y las combinaciones que calcula la calculadora, bueno, a veces tienen algunas limitaciones. En definitiva, esta aplicación de la Poisson, que es aproximar a una distribución binomial, cuando n es grande, bueno, digamos que ahora con el Excel inclusive se puede usar cualquier valor en la binomial, que no hay ningún problema, pero la seguimos dando, mantenemos esta tradición, que es esta aproximación que se hace de la binomial con la Poisson. Parece ser también que en los programas informáticos, en algunos que trabajan con muchos datos y con datos grandes, parece ser que es más fácil aplicar esta aproximación que la distribución binomial. Y las condiciones para una buena aproximación son que n tenga que ser mayor o igual que 30 y que p sea menor o igual que 5. En esas condiciones se puede hacer una aproximación como esta. En un proceso de fabricación continuo se obtiene una muestra de 200 elementos para verificar la calidad del mismo. Suponga que el proceso opera con el 2% de elementos defectuosos. Ahí está la probabilidad del éxito, 2%. N200 es la muestra. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar en la muestra entre 3 y 7, inclusive elementos defectuosos? Bueno, definimos a X como la cantidad de elementos defectuosos en la muestra de 200. X sigue una distribución binomial, le voy a poner acá con parámetros n igual 200 y p igual 0,02. Bueno, después está repetido de nuevo p como 0,02 y como yo lo voy a hacer con una distribución de Poisson, necesito el valor de lambda. El valor de lambda lo obtengo multiplicando n por p, que era la media en la distribución binomial, y lambda también es la media en Poisson. Entonces, haciendo n por p, o sea, 200 por 0,02, obtengo mi valor de lambda, que es 4. Con ese valor de lambda, yo voy a entrar a la tabla acumulada de Poisson para calcular la probabilidad de encontrar entre 3 y 7 artículos defectuosos en la muestra de 200. Entonces,
la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3, menor o igual que 7, como voy a trabajar con la distribución acumulada, hago la función acumulada en 7 menos la función acumulada en 2. La función acumulada en 7 nos da 0,9489. Es decir, con lambda 4, el acumulado en 7, 0,9489. No sé si lo ven, chicos. Lo ven. Y el acumulado en 2, 0,2381. Por lo tanto, la resta entre 0,9489 y 0,2381, esa diferencia es el valor que estamos buscando, de encontrar 3 o 4 o 5 o 6 o 7 elementos defectuosos. Y eso nos da 0,7108. Bueno, escucho dudas antes de pasar a hacer ejercicios más de la guía de trabajos prácticos. Dudas que tengan, chicos. Algo que quieran preguntar. Bueno, entonces, vamos a buscar ¿dónde tengo la unidad 2? Con las aplicaciones. ¿Dónde las bajé yo? Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Dónde tengo las aplicaciones? Acá. No, es esto es unidad que macana que me estoy mandando yo. Distribuciones discretas. Bueno, ustedes están viendo ahí la pantalla. Claro, esto sería la unidad 5. Ahí dice 3 porque, bueno, vaya uno a saber por qué dice lo que dice, ¿no es cierto? Bueno,
Fíjense ustedes el ejercicio 3.2.20. ¿Lo alcanzan a leer? Bueno, ¿qué dice ahí? De acuerdo con la Chemical Engineering Progress, en noviembre de 1990, aproximadamente 30% de todas las fallas de operación de tuberías en plantas químicas son ocasionadas por errores del operador. ¿Cuál es la probabilidad de que las siguientes 20 fallas, 10 se deban a error del operador, al menos 10 se deban de las próximas 20, al menos 10 se deban a errores del operador? Fíjense ustedes, ahí lo que tenemos es que la variable aleatoria X, ¿cómo la definiríamos? Cantidad de fallas en tuberías de plantas químicas debidas a debidas a los operadores. Son fallas humanas. X sigue una distribución binomial con parámetro n igual a 20 y p 0.3. Y en el punto A, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10? ¿Cuál es la probabilidad que X sea mayor o igual que 10? Al menos 10. En la pregunta B nos dicen cuál es la probabilidad de que no más de 4. La probabilidad de que X sea menor o igual que 4. No más de 4. Y dice, suponga para una planta particular que de la muestra aleatoria de 20 de tales fallas, exactamente 5 sean errores de operación. ¿Considera que la cifra del 30% anterior se aplique a esta planta? ¿Por qué? 5 de 20. Bueno, entonces nosotros ahí tendríamos que definir la variable aleatoria. Entonces, vamos a poner aplicación. Vamos a definir primero la variable aleatoria. X, cantidad de fallas debido al operador en tuberías de plantas químicas. Ahí está la variable aleatoria en estudio. X sigue una distribución binomial con n igual 20 y p igual 0,3. Ahí están los parámetros de la variable aleatoria X, que es una distribución binomial. Tiene los dos parámetros n igual a 20 y p igual a 0,3. La consigna A nos dice cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 10. Bueno, esto es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 9. Menor o igual que 9. Quiero que me digan si están de acuerdo con esto que estoy poniendo yo. Ley del complemento. ¿Están de acuerdo? Sí, porque tiene que incluir el 10. ¿Cómo?
Sí, porque tiene que incluir el 10, entonces hay que tomar desde la acumulada anterior. Claro, entonces muy bien. Esto es igual a 1 menos la función acumulada hasta 9. Y eso lo vamos a buscar en la distribución acumulada de la binomial, con P03 y n igual a 20. Entonces, si nos vamos a la distribución binomial, acumulada, la distribución binomial acumulada para n igual 20 y P03, acá estamos arriba, en rosadito están las probabilidades del éxito, y a la izquierda encontramos el tamaño de la muestra y el valor de X. Teníamos que encontrar el valor acumulado hasta 9. El valor acumulado hasta 9 para P03 nos da 0,9520. ¿Lo ven, chicos? Sí. ¿Lo ven? Bueno, ¿alguna duda ahí? Claro, o porque se debe al operador o porque se debe a otro motivo que no es el operador. Hay dos resultados posibles. Si nos hubieran puesto operador, materia prima, condiciones ambientales, qué sé yo, ahí estamos bromados. Ya no podemos utilizar el modelo binomial. Y acá, y como habla de todas las plantas químicas, la población es tan grande que podemos considerar, lo cual es bastante lógico, que una falla es independiente de la otra. Es decir, si falla una tubería en una planta, tendría que ser independiente de la falla en otra planta, ¿no? Tomando las plantas químicas alrededor del mundo, ¿no? Es decir, es un modelo que trata de aplicarse en general. Casi todas las plantas químicas importantes, casi todas tienen los mismos estándares, se rigen por las mismas normas, por lo tanto deberían tener las mismas consideraciones, ¿no? Por lo tanto, Profe, sí, si lo resolviéramos con la fórmula directamente, tendríamos que hacer 1 menos o sea, reemplazando la X en vez de 10, que sea 9, en este caso. sí. No, pero no tenemos fórmula para la acumulada, ¿eh? Tenemos fórmula para X igual 9, para X igual 10, para X igual 8, pero no para X menor o igual que 9. Ah, entonces sí o sí tendríamos que hacerlo con la tabla. Claro, o si no, hacer toda la sumatoria, aplicar 10 veces la Ah, fórmula. bien. Ahora sí. Para eso ya hubiéramos utilizado a lo mejor ya X igual a 10, hubiéramos usado la de 10, la de 11, la de 12, la de 13 hasta la de 20. Qué sé yo. O 1 menos la de 0, 1, 2, 3 hasta 9. Pero en cualquiera de los dos casos es sumamente engorroso, ¿no? Claro. Por supuesto, esto con el Excel se hace directamente, con la aplicación esa que hemos bajado para el teléfono también. Pero ustedes tienen que aprender a usar fórmula. Por lo tanto, dijimos que era 1 menos 0,9520. Uno menos 0,95. Ay, ay, ay. 1 menos 0,9520. Y esto da
4, 8, 6, 0. O sea, lo dejamos así, 0,048. Bueno, muchísimas gracias. A ver si entra ahí. 0,048. Muy bien. Perfecto. Después nos pedía el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 4? A lo sumo 4. A lo más 4 podría haber dicho. A lo más 4. A lo más 4. Como mucho 4. Como máximo 4. Todos sinónimos. Entonces esa es directamente la función acumulada hasta 4. Acá no hay que restar ni nada. Entonces acá directamente vamos a la distribución acumulada de la binomial con P03. El acumulado hasta 4 es 0,2375. 0,2375. No sé si lo ven, si está claro. Bueno, si no hay dudas. Si alguien tiene dudas, pregunte, ¿eh? Profe, yo no escuché qué número de ejercicio era. Ah, perdóneme. Yo no lo dije en realidad. Vamos a buscarlo, a ver. Antes que nada, a ver dónde, si lo encontramos y si no, a mí se me hace unos líos estos bárbaros, pero lo buscamos, porque acá no hay nada que no se pueda buscar. Yo ni sé ni dónde lo tenía, pero bueno, ya lo vamos a encontrar. Ahí lo puso un compañero en el chat. Gracias. Ah, bueno, muy amable, muchísimas gracias. Yo cometí el error de no... Bueno, y ahora, ¿qué nos piden? Nos piden que... si encuentran 5 de 20, ¿el modelo se puede seguir aplicando? Bueno, fíjense que el valor esperado nuestro, la esperanza de X, es la media, que es N por P. Nosotros esperaríamos 20 por 0,3. Nosotros estaríamos esperando 6 fallas. Y resulta que han encontrado 5. Y nos preguntan si este modelo se puede seguir aplicando. Bueno, como no hay tanta diferencia entre 6 y 5, podríamos seguir aplicando este modelo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo trabajaríamos nosotros en la realidad? Bueno, en la realidad trabajaríamos que estamos esperando 6, vinieron 5. ¿Podemos una vez aceptar la diferencia? Sí, está bien, una vez sí. Ahora sí, hacemos otro análisis y vienen 4 fallas, bueno, ya empezamos a pensar que puede haber una disminución de las fallas debido al operario. Y si después encontramos 3, bueno, ahí ya sospecharíamos directamente que ha habido un cambio, que el modelo ya no se puede sostener, porque mientras estamos esperando 6, que es el valor esperado, la media, resulta que vinieron primero 5, después vinieron 4, después vinieron 3, y bueno, tenemos que investigar qué está pasando. En un caso, porque está disminuyendo, si estuviera aumentando también habría que... Y a lo mejor podemos encontrar que ha habido en las plantas químicas alrededor del mundo todo un plan de capacitación, todo un plan de concientización, todo un plan de donde el operario adquiere otra relevancia dentro del manejo de la planta o se encuentran más motivados por alguna razón, tal vez les hayan subido el sueldo a todos. Ustedes han visto que un órgano muy sensible que tiene el ser humano es el bolsillo. Y entonces
podemos llegar a descubrir que ha habido un cambio en la, digamos, en el modelo, que este 30% o este P03 con el cual nos estábamos manejando, bueno, puede haber perdido vigencia, pero para llegar a esa conclusión, bueno, tenemos que tener una evidencia empírica. Tenemos que analizar una planta y digo, el valor esperado es 6. Por lo tanto, bueno, 1 entre 5, 7, por ahí se podría estar cumpliendo el modelo. Pero si de pronto nos aparecen 5, después 4, después 3, bueno, eso sería una buena noticia. Posiblemente, como digo, se haya implementado un plan de capacitación o de motivación y a partir de ahí analizamos nosotros qué está pasando y bueno, decimos el plan ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque del valor esperado, 6, estamos encontrando valores menores. De la misma manera que si esperamos 6 y un día nos aparecen 7, luego 8, luego 9, bueno, es indicio de que algo anda mal. Es indicio de que los operarios, por algún motivo, o ha ingresado gente a las cuales falta capacitación, o no están motivados por algún motivo, ya sea que el trabajo no cumple con sus expectativas de desarrollo social, de desarrollo profesional, de desarrollo económico. Bueno, algún motivo o los procesos, algunos procesos tecnológicos han cambiado y hacen que los operarios no se encuentren cómodos con ellos. En definitiva, si nos alejamos para un lado o para otro del 6, bueno, eso estará indicando que primero tenemos que hacer una investigación. Si hemos hecho un plan de mejora continua, hemos hecho un plan de capacitación y baja de 6, diremos que el plan es exitoso. Si hacemos un plan de capacitación, de motivación, y el promedio sigue siendo alrededor de 6, bueno, al plan de capacitación no lo vamos a calificar muy bien. De la misma manera que si aumenta de 6, bueno, ahí tendremos que tomar medidas como ingeniero para ver qué está pasando. Si aplicamos un plan de capacitación, de mejora continua, de más acompañamiento, de mejor supervisión, bueno, no puede aumentar la cantidad de fallas debido a los operarios. Algo estamos haciendo mal, algo tendremos que rever, algo tendremos que cambiar, porque, digamos, ese número no puede aumentar. Debería disminuir, pero no aumentar. Por lo tanto, a partir de ese número esperado, que es 6, cualquier desviación pronunciada y reiterada que se produzca para arriba o para abajo, bueno, le llevará al ingeniero encargado de todas las plantas químicas o de una planta química, pero que él espera un determinado valor y no se cumple, bueno, le llevará al ingeniero a hacer un estudio, para eso contratan a los ingenieros, no para que, digamos, no para otra cosa, no es para que barra con todo respeto por los que barren, por supuesto, ¿no es cierto? Pero quien contrata a un ingeniero lo contrata precisamente para que lleve adelante estos estudios, para que analice permanentemente los datos. Yo les dije en la primera clase a ustedes que un ingeniero maneja datos. ¿Se queda con los datos? Bueno, se queda con los datos. Por ahí, como se dice vulgarmente, zafa y no pasa nada, pero un ingeniero los datos los organiza y obtiene información y luego la información le agrega otras herramientas estadísticas y adquiere conocimiento. Y cuando adquiere conocimiento, el ingeniero ya se convierte en digamos, en un engranaje, en una pieza, digamos, en un elemento
fundamental en el desarrollo productivo de una empresa, porque cuando desarrolla conocimiento es porque descubre cosas. Cuando descubre cosas a través de estas herramientas, bueno, los procesos se mejoran casi automáticamente, porque el ingeniero descubre a lo mejor por qué se producen las fallas o por qué se producen mal las fallas, y a lo mejor tocando pequeñas variables que no impliquen tremendas inversiones económicas en nuevas tecnologías, bueno, puede reducir la cantidad de accidentes, la cantidad de fallas debidas a los operarios, y eso redunda, bueno, obviamente en una disminución de los costos y en una en un aumento en la ganancia, maximización de las ganancias, lo cual, al bajar los costos, porque fallan menos, bueno, obviamente aumentan las ganancias. Las ganancias para el dueño, pero también seguramente el ingeniero que descubre las causas, que propone soluciones, bueno, más tarde o más temprano va a tener su recompensa también económica, obviamente, porque son, digamos, las acciones más importantes que se le consideran a un ingeniero, ¿no? Descubrir, encontrar causas, proponer soluciones y que estas soluciones nos lleven, como en este caso, por ejemplo, a reducir las fallas debido a los operarios. Bueno, preguntas, por favor. Preguntas. ¿Alguna duda que haya quedado hasta acá, por favor? Yo no, profe. Bueno, alguien que tenga alguna duda. Algo que quieran preguntar. Uy, se está acabando la batería. ¿Alguna duda? Bueno, hemos hecho una aplicación de una distribución binomial. Como ustedes pueden haber visto. Y, por ejemplo, fíjense el ejercicio 3.2.34. No sé si lo ven. 3.2.34. ¿Lo están viendo? ¿O no estoy compartiendo la pantalla? Es solamente la carpeta, no, pero es como si hubiera bueno, la entonces, computadora. sí, yo estoy... no sé por qué no me sale, pero bueno, a ver ahí. Ahí se ve. El 3.2.34, fíjense. Los componentes de un sistema se envían a destino en lotes de 8 unidades cada uno. Ahí tenemos una población muy chiquita. El control de calidad del producto establece que de cada lote se prueban 2 unidades seleccionadas aleatoriamente. Bueno, ahí nos habla de se seleccionan aleatoriamente. Significa que se saca una, se analiza y se deja fuera. Cuando se saca la segunda, en el lote quedan 7. Y se acepta el lote si no se encuentran defectos en las muestras. Es decir, si la cantidad de unidades defectuosas en la muestra de 2 es 0. O si las dos unidades que se muestrean cumplen con todos los parámetros de calidad. Se suponga que el lote contiene 3 unidades defectuosas. Nos los dan como datos. El n mayúscula es igual a 8. El n minúscula es igual a 2. El k es igual a 3. Y el lote se acepta si x, que las podemos definir como las unidades defectuosas en la muestra de 2, es igual a 0. Entonces, con esos datos, dice, calcule la probabilidad que un lote inspeccionado se acepte. Este es el 3.2.34.
3, 2, 34. Entonces, lo primero que hacemos es plantear la tres, 2, 34. Planteamos la variable aleatoria x como cantidad de unidades defectuosas en la muestra de 2 unidades. Bien, en la muestra de 2 unidades, Ahora, por lo que nos dice el texto, X sigue una distribución hipergeométrica. Porque se sacan aleatoriamente con los parámetros n igual a 8, n minúscula igual a 2 y k nos dicen que es igual a 3. Ahí están los parámetros de la distribución hipergeométrica. Bueno, hay que definir un evento. El lote, ¿qué nos preguntaban? Si el lote se aceptaba o se rechazaba. ¿Se acuerdan ustedes? El lote se acepta. Muchas gracias. La probabilidad de A, que se dé el evento A, o sea que el lote se acepte, es igual a la probabilidad de que X sea igual a 0, que no aparezca ninguna defectuosa. Bueno, hay que aplicar la distribución hipergeométrica para X igual a 0. A ver si la puedo copiar para no estar escribiéndola toda. Ay, ay, ay. Bueno, ahí tenemos la función masa de probabilidad. Por lo tanto, tenemos que hacer las combinaciones de 3 tomadas de 0. A ver. A ver, ¿dónde te...? Vamos a hacer así. Las combinaciones de 3 tomadas de 0. Ay, ay, ay. Vamos a hacer así. Váyanlo haciendo ustedes. Así me dan el resultado. Ah, tendría que haber hecho un cociente. Bueno. Me faltó el cociente. ¿Qué va a ser?
n menos k, 8 menos 3, 5. Tomadas de n menos x, 2. Y todo esto, a mí me faltó, no va a salir, el cociente, todo esto dividido por las combinaciones de N8 tomadas de N chiquito, que es 2. Bueno, a ver cuánto les da, chicos, esto. Muy bien. 0,3571. Por lo tanto, la probabilidad que el lote se acepte es 0,3571. Bueno, imagínense si ustedes son los productores. Acá me faltó un paréntesis, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ustedes entiendan que son las combinaciones de 8 tomadas de 2. Imagínense que si ustedes son los fabricantes y van a mandar un lote y tienen solo la probabilidad de aceptarlo del 0,3571, es obvio que como fabricante ni les conviene mandar este lote, ponerse a trabajar, mejorar la tecnología, mejorar la calidad, hacer un plan de mejora continua y después recién mandar un lote, porque la probabilidad que se acepte es bajísimo. Por lo tanto, cuando el lote sea devuelto, bueno, ustedes se van a tener que hacer cargo de toda la logística. Por lo tanto, yo particularmente ni lo mandaría este lote. Si yo he hecho esta inspección, si yo mismo me he inspeccionado a mí mismo, bueno, directamente prefiero ni mandarlo el lote, porque lo más probable es que el que lo reciba haga un ensayo de calidad y descubra que no conviene este lote y me lo devuelva. Y todos los gastos van a estar a cargo mío. Por lo tanto, bueno, cada uno hace lo que quiere, por supuesto. Cada uno es dueño de tomar las decisiones que quiere en cualquier negocio. Pero con esta probabilidad, yo personalmente, y con este plan de muestreo y de aceptación, sinceramente no lo mandaría. Así que bueno, ya después es una decisión de cada uno, de arriesgarse, no arriesgarse, pero el que compra seguramente también controla. A no ser que el que compra no controle, pero el que compra y no controla paga 2 pesos por las cosas, porque es así. Si el que compra no controla, bueno, le mando el lote, total, pero obviamente seguramente no es un buen comprador, es alguien que paga poco, que no le interesa mucho la calidad, y por lo tanto uno tampoco puede cobrar lo que debería cobrar por un producto. Bueno, acá me paro y les pregunto todas las dudas que puedan haber surgido en esta aplicación, por favor. ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguna duda? Bueno, si no hay dudas, los dejo acá, que se vayan a descansar y bueno, nos vemos el martes que viene. Profe. Gracias a ustedes por estar, chicos, que tengan muy buena noche, que duerman bien, que descansen. Nos vemos el martes. Muchas gracias, Chao, profe, profe, igualmente. gracias. Buenas noches. Gracias.